La reforma constitucional de 2011 puso a México a la vanguardia en la protección de los derechos humanos. Todas las autoridades están obligadas a proteger, respetar y promover los derechos que establecen tanto la Constitución como los tratados internacionales. Hoy hablaremos sobre la interpretación de los derechos fundamentales y cómo cumple la Defensoría Pública con sus obligaciones en esta materia. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Está en el estudio con nosotros el doctor Ángel Alonso Trujillo, Defensor Público Federal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, para comenzar, nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos entender cuando se habla de derechos humanos? Pues debemos entender precisamente todo ese catálogo de derechos que pertenecen a la persona humana por el solo hecho de ser persona. Desde el nacimiento y desde antes del nacimiento, todas las personas gozamos de esos derechos que son intrínsecamente de la persona, es decir, por el hecho de ser sujeto, adquirimos ese tipo de derechos. Aquí vienen prácticamente algunas corrientes, como las corrientes justnaturalistas, que establecen que el Estado debe de reconocer precisamente estos derechos de las personas por el solo hecho de haber nacido. Esto quiere decir que ya desde una fuente natural pertenecen este catálogo de derechos a las personas, pero hay otra corriente que es una corriente positivista. La corriente positivista establece que el Estado no te reconoce los derechos, sino que es el Estado quien te otorga esos derechos al momento de nacer. Entonces, en este catálogo pues se encuentra la vida, la libertad, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, al medio ambiente, etcétera. Y luego, efectivamente, pues debemos de entender que todos estos derechos van a estar contenidos en una fuente constitucional, y es cuando hablamos de derechos fundamentales. Y son fundamentales porque se encuentran en la norma fundamental, en este caso en la Constitución Política. Doctor, la reforma constitucional de 2011 tuvo mucho impacto mediático, se reconoció, Naciones Unidas reconoció el trabajo de la Suprema Corte en la protección de los derechos humanos, pero díganos en qué consistió este cambio y cómo impacta la vida de los mexicanos. Pues realmente impactó de manera muy importante, porque podemos decir que hay un antes y un después precisamente en materia de protección de derechos humanos a partir de la reforma del 10 de junio del 2011. Pero también hubo una reforma el día 6 de junio de ese mismo año en materia de amparo. Entonces quiero precisamente hacer referencia a que estas dos reformas en materia de amparo del 6 de junio y la del 10 de junio del 2011 en materia de derechos fundamentales, de derechos humanos, prácticamente hacen un parteaguas con un nuevo modelo, un nuevo paradigma, no nada más para la aplicación de los derechos humanos, sino también en la forma de interpretación de las normas relativas a derechos humanos. Entonces, donde efectivamente ahora los intérpretes de la norma, los aplicadores de la norma, como son los jueces, tienen que interpretar estas normas bajo diferentes parámetros. Ya la Corte Mexicana, en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, estableció lo que es precisamente el nuevo parámetro de regularidad constitucional. Y entonces este nuevo parámetro de regularidad constitucional no es otra cosa más que un punto de referencia que deben de tomar los jueces para efecto de aplicar las normas y darle validez a las normas jurídicas. Entonces, dentro de este catálogo se encuentran precisamente las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución, las normas de derechos humanos de fuente internacional, es decir, las que se encuentran contenidas en los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero también a ese catálogo de derechos humanos o a ese parámetro de regularidad constitucional se incorpora
la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y también la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo esto viene a establecer toda una serie de elementos con lo que se llama también la cláusula de interpretación conforme, el bloque de constitucionalidad, las obligaciones generales y específicas que asume el Estado mexicano precisamente para respetar los derechos humanos y garantizarlos también. Y otro elemento muy importante en materia de interpretación es el principio pro persona o principio pro homini. Entonces creo que todos estos elementos ahora es lo que distingue precisamente al nuevo modelo de derechos humanos. Doctor, ¿y qué implica que se hayan puesto los tratados internacionales de los que México es parte a nivel de nuestra Constitución? Pues esto tiene mucha importancia porque le comento que cuando la Corte Mexicana reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco, se abre el famoso expediente varios 912/2010. En este expediente la Corte Mexicana reconoce lo que es el control de convencionalidad y el control difuso de la constitucionalidad y también el control difuso de la convencionalidad. Pero en el tema de la jurisprudencia, en ese primer momento dijo la Corte Mexicana que únicamente era obligatoria la jurisprudencia que emitía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en donde el Estado mexicano hubiera sido parte. Entonces esta fue en ese momento, pues hubo muchas discusiones, porque decían, bueno, entonces o asumimos o no toda la jurisprudencia o nada más en donde el Estado mexicano haya sido parte. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y en los nuevos criterios y fundamentalmente en la contradicción de tesis número 293/2011, la Corte Mexicana resolvió que estos criterios, es decir, la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son una ampliación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y me explico, ¿por qué es una ampliación? Porque está haciendo la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos como texto a interpretar. Y cuando es interpretado, se crea una norma que prácticamente, dijo la Corte Mexicana, es una ampliación también de nuestro catálogo de derechos humanos. Pero el punto fundamental es si esta jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria, es vinculante o no vinculante. Y la Corte dijo ahora que sí es vinculante, pero no nada más donde el Estado mexicano haya sido parte, sino también la jurisprudencia donde el propio Estado mexicano no haya sido parte. Entonces, ahora prácticamente podemos decir que toda la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana es vinculatoria para los jueces. Doctor, es momento de hacer una pausa, seguimos conversando con usted al regreso. Lo invitamos a que no le cambie de canal, regresamos en breve a Te Defendemos. Seguimos conversando con el doctor Ángel Alonso Trujillo, defensor público federal, acerca de los derechos humanos. Y doctor, ya hablábamos del marco jurídico de los derechos humanos en México, pero ahora para quienes no están familiarizados con el derecho y el mundo de las leyes, explíquenos en qué consiste la facultad del juez de interpretar la Constitución. Bueno, esta es una de las funciones, creo que más importantes de los juzgadores, el desentrañar precisamente el contenido de la norma. Eso es la interpretación, desentrañar el contenido de la norma, saber el significado de los enunciados normativos. Y efectivamente esto es de gran trascendencia porque, pues bueno, puede el juez llevar a cabo una interpretación utilizando diferentes métodos
de interpretación que ya la doctrina nos ha establecido, un método histórico, un método analógico, un método exegético, un método literal, etcétera. Pero creo que ahora, con motivo de la reforma de derechos humanos, esa interpretación pues no debe de ser una interpretación de carácter legaloide, en donde el juez se tenga que restringir a los contenidos semánticos nada más de la norma, sino que tiene que hacer una interpretación que vaya más allá precisamente del texto normativo, del enunciado normativo, que puede servir para explicar el contenido de la norma, su significado, o bien para poder cerrar lo que se llaman lagunas del derecho. Entonces, creo que esta interpretación a nivel constitucional, el artículo 1 de la Constitución, en su párrafo 2, ya nos establece dos nuevos criterios, que es la cláusula de interpretación conforme y lo que es el principio pro persona. En el primer supuesto, en la cláusula de interpretación conforme, esta interpretación es tan amplia que debe de tomar como parámetros de interpretación las normas constitucionales y las normas de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Y bueno, en materia de principio pro persona, pues también se habla de que deberá hacerse la interpretación que más favorezca al gobernado, cuando puede haber dos tipos de interpretación. Una, dice, una interpretación extensiva, de carácter extensiva, cuando se trate de proteger y garantizar y ampliar derechos fundamentales. Pero el juzgador hará una interpretación de carácter restrictivo cuando se trate de un tema de restricción de derechos fundamentales. Es decir, siempre tendrá que hacerse la interpretación que más favorezca al gobernado. Pero aquí hay algo muy importante que yo quisiera destacar, porque mira, si bien es cierto, se establece esto en el texto constitucional, pues esto no es así de que un acto, acción y efecto, de que en automático siempre se deba de resolver a favor del gobernado, porque existen otros candados también dentro de la propia Constitución, que habla precisamente el artículo primero constitucional, párrafo 1, que si bien establece lo que es todo un bloque de constitucionalidad que ahora nos incorpora no nada más derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también derechos humanos de fuente internacional. Pero en ese párrafo el legislador estableció que cuando haya una restricción de derechos humanos en la Constitución, entonces prevalecerá el texto constitucional. Y entonces me explico, porque aquí este tema de la interpretación es muy amplio. Por ejemplo, hay normas que restringen derechos humanos en la propia Constitución. Y yo te comento, Emanuel, el caso del arraigo. El arraigo ha sido polémicamente discutido, sin embargo, ya la Corte mexicana había declarado la inconstitucionalidad del arraigo establecido en el artículo 16 constitucional. Con motivo de una reforma constitucional en el 2008, la figura del arraigo se constitucionaliza, es decir, que es constitucional y aparentemente podemos decir que no es violatoria de derechos humanos. Sin embargo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la interpretación que hace de la figura del arraigo es que es violatoria del principio de presunción de inocencia. Es decir, porque se establece prácticamente una restricción de la libertad personal con la prisión preventiva en un centro de arraigo, pero cuando el sujeto pues prácticamente no ha sido juzgado y no se ha declarado su culpabilidad, ¿me explico? Entonces, aquí, pues, ¿qué tipo de interpretación podríamos decir bajo el principio pro persona? Pues diríamos, pues todo lo que favorece al gobernado. Entonces no apliques el artículo 16 constitucional, pero eso no es cierto. Lo que establece la Constitución dice, cuando haya una restricción de derechos fundamentales, de derechos humanos en la Constitución, y en este caso el artículo 16 constitucional en materia del arraigo, que permite el arraigo, está constitucionalizado, prevalece el criterio de la Corte mexicana, el criterio, de la Constitución, sobre lo que diga la Convención y lo que diga la Corte Interamericana, inclusive en su jurisprudencia. Entonces aquí hay un tema muy importante, ¿no?
que finalmente la Corte Mexicana ha apostado o se ha inclinado por ese tema de que cuando haya restricción de derechos humanos prevalecerá el contenido de la norma fundamental. Y en una de las jurisprudencias, precisamente en el tema que le estoy comentando, dice que esto obedece precisamente porque a partir de la reforma del 2011 que estamos comentando, de derechos humanos, la Constitución se ha encumbrado, dice la Corte Mexicana, hay un encumbramiento de la Constitución porque ha adquirido precisamente un reconocimiento como en la máxima pirámide, en el máximo nivel de la pirámide del nivel normativo, del orden jerárquico normativo, y que viene precisamente a constatar esta reforma la jerarquía constitucional o el orden jerárquico donde la Constitución, se alcanza el máximo nivel de jerarquía dentro del orden jurídico. Muy bien, doctor, pues es momento de hacer una pausa. Volvemos para seguir conversando sobre este tema de la interpretación de los derechos humanos. ¿Cómo no, Manuel? Gracias. Lo invitamos a que no le cambie de canal, ya volvemos a Te Defendemos. Estamos de vuelta en Te Defendemos, estamos hablando sobre los derechos humanos y su interpretación. Doctor, en México se dice que no se respetan los derechos humanos aun cuando se ha instalado todo este aparato del que ya platicábamos. ¿Qué nos puede comentar? Pues que esa es una lamentable realidad, efectivamente, pero diríamos, ¿por qué precisamente después de que ya el legislador crea estas normas constitucionales, que tenemos todo un aparato en materia internacional de derechos humanos, por qué el Estado mexicano o los agentes estatales, algunas autoridades del Estado mexicano, violan derechos humanos? Pues yo creo que desde mi perspectiva se siguen violando los derechos humanos porque se viola la Constitución. Y se viola la Constitución porque se está violando el Estado de Derecho. Y precisamente se viola el Estado de Derecho porque hay impunidad. Entonces creo que uno de los elementos fundamentales es la impunidad, que el Estado mexicano está incumpliendo precisamente con las obligaciones que establece el artículo 1 constitucional cuando habla de que tiene la obligación precisamente de prevenir, investigar, sancionar y garantizar los derechos humanos. Si el Estado mexicano no investiga, si el Estado mexicano no sanciona y si el Estado mexicano no garantiza los derechos humanos, entonces hay impunidad. Y como fuente de impunidad, pues tenemos muchos casos que han sucedido aquí en la República Mexicana, como el asunto de los 43, las desapariciones forzadas, las irrupciones ilegales al domicilio particular, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, etcétera. Pero si no hay sanción de estos servidores públicos, pues entonces los servidores públicos prácticamente piensan que esto es legal y lo siguen cometiendo. Falta capacitación, también falta mucha capacitación a los operadores del sistema y creo que estos son dentro de los puntos torales, ¿no? Aunque habría más. Doctor, ya tenemos algunas preguntas del auditorio sobre este tema. Ya tengo aquí la primera, es de María Luisa Fernández Hernández. Ella nos pregunta en qué consiste el parámetro de control de regularidad constitucional y cuál es su importancia. Pues este parámetro de regularidad constitucional no es otra cosa más que un punto de referencia que tienen que tomar los jueces al momento de hacer alguna interpretación de normas jurídicas, pero fundamentalmente dice la Corte Mexicana que va a ser ese punto de referencia para que se dé validez a las normas jurídicas que pertenecen al sistema jurídico mexicano. Es decir, que cumplan básicamente con dos requisitos, un requisito formal y un requisito material. El requisito formal es, por ejemplo, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos hayan sido signados y ratificados por el Estado mexicano. Y dos, que estos instrumentos de derechos humanos no entren en contradicción o en antinomia con la norma constitucional. Si se cumple esto, se incorporarán al catálogo y al parámetro de regularidad constitucional.
siendo entonces este parámetro prácticamente el punto de referencia normativo, Constitución y tratados internacionales, a través de los cuales el juzgador los va a tomar en cuenta para ver si las normas secundarias no entran en conflicto con este tipo de normas de carácter constitucional. Y eso es lo que tienen que hacer ahora los jueces. Pero también este parámetro de regularidad constitucional creo que alcanza también al Poder Legislativo, es decir, a los legisladores, al momento de producir normas jurídicas, que estas normas jurídicas que cree el legislador, pues también sean, que se armonicen con la Constitución y con tratados internacionales. Muy bien, doctora, esta es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, es de Juan Beltrán Hernández. Él nos pregunta, ¿cuál es la importancia del nuevo artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos? Y que es un poco lo que ya comentábamos. Pues yo creo que redondeando la idea es precisamente que introduce un catálogo de derechos humanos de fuente internacional a la norma constitucional. Y entonces, en esa medida, creo que los tratados internacionales con la Constitución pues prácticamente tienen el mismo nivel jerárquico ya, porque así lo estableció el legislador al señalar que en los Estados Unidos mexicanos, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces creo que ese es un elemento muy interesante, que se incorpora y se amplía el catálogo de derechos fundamentales. Y todo esto tiene que ver ahora con el tema no nada más de la aplicación de las normas, sino en la forma de cómo vamos a interpretar las normas jurídicas en el Estado mexicano. Muy bien, doctor. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero nos da tiempo de una pregunta más. Pedro Beltrán nos pregunta, ¿cuál es la importancia que tuvo el expediente Varios 912-2010 que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011? Pues es fundamental porque en este expediente Varios la Corte Mexicana reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reconoció que los jueces, a partir de ese momento, tienen ahora la obligación de llevar a cabo un control difuso de la constitucionalidad y también un control difuso de la convencionalidad. Me explico. Antes de este expediente Varios, teníamos en México lo que se conocía o se conoce como un control concentrado de la constitucionalidad, es decir, que solamente la Suprema Corte de Justicia y los órganos encargados de interpretarla, la Constitución, podían llevar a cabo ese control de constitucionalidad, es decir, hacer un estudio de compatibilidad entre normas constitucionales y normas secundarias. Pero ahora esto también lo pueden hacer órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, como son los jueces comunes. Y también el control de difuso o el control concentrado, de la convencionalidad, pues únicamente lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora ese control de convencionalidad también lo pueden hacer los jueces ordinarios. Inclusive este control de la convencionalidad implica la inaplicación de normas del sistema jurídico mexicano. Muy bien, doctor Ángel Alonso Trujillo, defensor público federal, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta emisión. Un gusto haber estado aquí contigo. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, gracias a usted por sintonizarnos y lo invitamos a que permanezca en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.